Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches, aquí en una transmisión más de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola, Ivonne. Eh, y bueno, estamos en Restaurando al Ser, este espacio físico-etérico en donde te acompañamos a atravesar el camino que va desde la mente, desde el miedo o terror que a veces tenemos en la mente por estos pensamientos que a veces nos rebasan hacia el amor incondicional de nuestro corazón, a través de técnicas y herramientas de muy diversa índole, para que activar tu curiosidad, para darte, pues sí, estas herramientas de transformación de creencias, para que puedas ver qué creencias tienes, si te sirven, si no te sirven, y qué hacer con esto y cómo hacerlo. Eh, y bueno, decirte que estamos ya cerrando el año eh, de actividades. El sábado, este sábado que viene, sábado 21 de diciembre, que es una fecha importante porque es el solsticio de invierno y energéticamente es una fecha eh, pues que tiene su poder. Entonces, vamos a llevar a cabo ahí en Maramat por la mañana de 10 a 2 una actividad de conectar con las energías de Ana, la abuela de Jesús, de María, la madre de Jesús, y de María Magdalena, en un triángulo de poder muy bonito. Si te quieres unir, no dudes en contactarnos para que vayas. La aportación es eh, muy económica, entonces no te preocupes por eso. Y, y bueno, de una vez decir que este es nuestro último video de este año y que el próximo año empezaremos con los videos ya más tarde, tal vez por ahí de marzo, tal vez. Todavía no sabemos, pero porque recuerden que Eduardo tiene que escribir un libro, varios libros, así que le vamos a dar chance de que haga eso. Pero seguimos en contacto, ya sabes, todas nuestras redes siempre aparecen aquí, Eduardo siempre las pone, así que sabes dónde contactarnos si tienes necesidad de acompañamiento en cualquier forma, eh, aunque sea un simple consejo. Y bueno, hablando de consejos, ¿no? Creo que este día hemos decidido pues hablar de cómo estar lo mejor posible para transitar estas fechas en donde tenemos reuniones con la familia que no son las comunes de todo el año, ¿no? Son más, pueden generarse muchos más exabruptos emocionales porque vemos, no sé, tíos, primos, conocidos, amigos que no hemos visto y además que estos últimos años han sido años muy difíciles, muy complejos, hemos tenido muchísimas muertes eh, y, y está esta sensación como de duelo presente ahí, ¿no? De duelo generalizado para todo el planeta, porque el planeta completo está pasando por una etapa de duelo, porque estamos terminando muchas cosas y empezando nuevas cosas, pero todavía no empezamos lo nuevo, estamos en ese proceso todavía eh, de nostalgia o tristeza por lo que fue en algún momento y ya no es. Entonces, bueno, todo eso está presente y pues no sé, Eduardo, cuéntanos, ¿qué podemos hacer? Vale, entonces sería como cómo lidiar con
las festividades que vienen. Mm, vale, pues bueno, creo que aquí sería regresar al tema original que siempre hablamos, es trabajar internamente en uno mismo, observarse y recordar que todas las personas o cualquier cosa externa a nosotros no es quienes somos nosotros, no es, por ejemplo, si una persona tiene cierto comportamiento, bueno, sobre todo en México existe esta idea de que tú empezaste, por eso yo te hice lo mismo o algo así. Entonces, hay que recordar que independientemente de lo que nos hagan a nosotros, nosotros no tenemos que ser iguales a ellos. Entonces, podemos ser nosotros mismos, aunque una persona haga cierta cosa, no significa que yo tenga que responderle de la misma manera porque no somos iguales. Entonces, respondemos de manera diferente. Ahora, va a ser muy interesante para muchas personas que va a tener que lidiar con la familia, que muchas veces la familia es como presiona mucho para que, para que toda la familia esté unida y tenga las mismas creencias o tenga las mismas actividades, cuando la mayoría de las personas que nos escuchan no pues saben de dónde vienen estas festividades, que son simbolismos, que son cosas antiguas y que no necesariamente tienen un, no tienen una base o no tienen, por ejemplo, en el caso de Navidad, no es una, todo está basado en cosas antiguas que se le fueron cambiando y cambiando, que no tienen nada que ver con la historia que se nos cuenta ahora. Entonces podríamos ver herramientas. Bueno, Ivonne, aquí me ayudas porque yo conozco, yo sé que sabes mucho sobre este tema de herramientas para poder estar bien con uno mismo y estar bien con los demás. Em, pero también tener nuestras barreras. Y esto es muy importante, ya que si no tenemos nuestras barreras, pues es primero no es amor propio y no nos vamos a respetar. Y si alguien cruza esas barreras, entonces saber cómo mantener cierta distancia para estar bien nosotros mismos, como un mecanismo de defensa. Ahora, estamos en ya a pocos días de las festividades, entonces justo acabas de mencionar el solsticio de invierno y me estaba acordando que la primera vez que yo sentí algo, porque yo toda mi vida he sido muy lógico, y la primera vez que yo sentí algo y no lo pude negar fue en un solsticio de invierno, y eso fue en la cima de la pirámide de Teotihuacán. Yo estaba en un viaje que fui desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México en autobús. Y, y fui a Teotihuacán muy temprano. Yo no sabía que era el solsticio, yo no sabía nada, ni me interesaba. Pero dio la casualidad que yo llegué el día del solsticio y yo fui uno de los primeros en entrar a Teotihuacán. Y en aquella época se podía subir a la cima, ahora creo que ya no, pero en aquella época sí se podía. Entonces yo, pues, como siempre jugaba fútbol, dije, pues yo me voy corriendo, porque yo quería ser el primero. Y me fui corriendo, me subí a la pirámide corriendo. Y obviamente cuando llegué a la cima, pues llegué súper cansado. Y, y recuerdo que lo que pasa es que en el fútbol, cuando quiero agarrar más aire, abro los brazos para que los pulmones agarren más aire. Entonces Ujú, imagínate yo, nada, no, yo no creía en nada, nunca fui religioso, nunca creí en nada. De repente me ves en la cima de la pirámide en solsticio, frente al sol y estoy así. Y sí sentí algo. Y yo no sabía lo que estaba haciendo, no sabía qué día era, yo no sabía nada. Y sentí algo y no lo podía negar. Y dije, no sé qué fue eso, pero aquí pasó algo. Y ya traté de ignorarlo, pero justo cuando iba bajando, empecé a ver que iban subiendo varias personas, muchas personas vestidas de blanco. Digo, ¿qué está pasando? ¿Quién se murió? ¿Qué pasó? Y ya les pregunté y me dijeron que era un solsticio de invierno y que era un día muy especial para mucha gente en el mundo. Que incluso había gente de otros lados que iban a Teotihuacán y a otras pirámides solo a celebrar. Y pues obviamente yo no entendía nada, pero bueno, esa fue la primera vez que yo sentí algo y ahí, varios años después, aquí estoy con, ujú, con toda esta información. Y bueno,
como dice, bueno, este es el último programa del año, pero estaba pensando en hacer algo más como informal. Bueno, y eso no significa que los videos anteriores hayan sido nada formal, pero algo más menos serio. Y, Ujú, y estas fechas son como, la manera en que yo lo veo es que es como una buena forma. Ahora, ¿qué son formas? Son como una idea, como una imagen mental para cerrar ciclos en nuestra vida. Ahora, esto podemos hacerlo en cualquier momento, pero como en nuestra cabeza nos tenemos la creencia muy fuerte de que el cierre de año significa cierre de algo, es aprovechado por muchas personas y está bien. Lo que sí es importante aclarar es que no necesariamente tiene que ser en una fecha específica. Si realmente nos lo ponemos y lo ponemos en nuestras creencias, podemos cerrar círculos en cualquier momento. Ahora, ¿qué significa cerrar círculos? Eh, Mentalmente, dejar toda la idea del pasado, porque esa idea del pasado es una idea, porque si no, pues nos quedamos con eso que se conoce como apegos. Ahora, y cerrar círculo no significa olvidar, significa aceptar lo que se ha hecho, reconocer todo lo que se ha hecho y seguir adelante. Es decir, hay que recordar que estamos aquí para aprender. Y una de las mejores maneras, no es la única, pero una de las mejores maneras de aprender es experimentando. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es experimentar vida, cometiendo errores y viviendo e intentando de todo lo que se pueda para aprender de esas experiencias. Entonces, cerrar círculos es observar todo, aceptarlo tal y como es y seguir adelante, tomar lo que nos ayudó y lo que no nos sirva, pues dejarlo atrás, sin olvidarlo, simplemente aceptar lo que fue así y seguir adelante, si no vamos a traer esa carga con nosotros. O como dicen, cerrar puertas para que se nos abran nuevas puertas. Entonces, hay muchas maneras de visualizarlo y, esta idea de año nuevo es una muy buena manera para muchas personas de realmente creer, porque son creencias, todos son creencias. Entonces, tienen esta creencia de que es una buena oportunidad para empezar una nueva persona. Ahora, eh, yo propondría a poner, tener, en lugar de un regalo, bueno, si quieren tener regalos físicos ya es otra cosa, pero trabajar en uno mismo, que siempre es un gran beneficio a largo plazo. Bueno, pues para siempre. Entonces, un regalo físico nos puede ayudar un poco, pero invertir en uno mismo es lo mejor. Ahora, herramientas hay, saben dónde. Aquí está Ivonne, que es muy buena, y hay muchos en muchos lados. Entonces, trabajar en uno mismo y si son personas muy independientes como yo, pues también pueden, hay materiales, intentar algo nuevo, aprender algo nuevo. Para poder cambiar algo, hay que hacer cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Ahora, atreverse a hacer cosas diferentes, no tenerle miedo a vivir, a tener una vida diferente, que eso significa tenerle miedo a los cambios, que muchas veces significa cambiar y ser juzgados por otros, por amigos y familiares, por ser diferentes, y perder un poquito el miedo a tener amigos diferentes. Porque si cambiamos, pues obviamente vamos a cambiar los amigos también. No tenemos que ser como los demás. Si somos como los demás, hay una probabilidad de que estemos cayendo en una manipulación masiva. Entonces, cuando estamos pensando como todos o como la mayoría, sería bueno preguntarnos, ¿estoy haciendo esto porque realmente conscientemente lo he elegido o es porque simplemente sigo a los demás? O tal vez estoy teniendo una presión social de querer ser aceptado y es por eso que estoy pensando y hago cosas de una manera que es aceptada, por lo cual es fácil. Ahora, si conscientemente has elegido hacer eso, eso ya es una decisión consciente que está muy bien independientemente de lo que le hayas elegido. Y, y bueno, también hay que ponernos a pensar como hemos hablado en los últimos tres videos, de dónde vienen las cosas. Si,
Si se celebra algo, como hemos hablado en los últimos videos, estuvimos hablando del significado de la Navidad y estuvimos hablando de que todo es simbolismo. Ahora, y no solo Navidad, lo de los tres Reyes Magos, el Año Nuevo. Ahora, en, normalmente yo viajo en estas fechas. Esta es una de las pocas veces que voy a estar en casa porque ya me toca escribir los libros. Pero normalmente, bueno, yo vivo en Europa y en Europa siempre es frío en invierno y me gusta ir a otros lugares. Normalmente voy a África o a Asia, a veces a México, a Cancún. Entonces siempre estoy en lugares cálidos y, y no se celebra. Bueno, en Asia y en África no se celebra la Navidad porque, bueno, en el hemisferio sur, en Argentina, Brasil, Sudáfrica, Australia, el invierno pues es caluroso. Entonces es muy, muy diferente. Imagínense la gente en la playa con un gorrito. Pero bueno, ya hablamos de la simbología del gorrito y de todo esto de la Navidad. Sería bueno preguntarnos el por qué hacemos lo que hacemos. Si lo hacemos simplemente por seguir a los demás y quedar bien y encajar en la gente, o porque simplemente no nos hemos puesto a pensar en nada. Em, Algo que aquí donde vivo la gente, no siempre se dicen hola en la calle. No sé si tú ves un desconocido, no te saludan. A veces sí, pero no es tan común. Pero si estás en un elevador, está la costumbre de decir hola y adiós. Pero fuera del elevador eso no hacen. Entonces eso me pregunta yo, ¿por qué solo en un elevador? Y es porque existe esta idea de que tienes que ser amable cuando estás en un elevador. Pero si estás fuera, no lo piensan, ¿no? Es un poquito diferente. Y siempre lo encontré muy, muy interesante porque eso no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. Si hay un eslovaco que nos escucha, pues ya saben de qué estoy hablando. Y bueno, creo que hay personas que en Eslovaquia que nos ven porque he visto comentarios. Es el chico que no supiste pronunciar su nombre. Vale, bueno, en estas festividades, ya metiéndonos en el tema, para muchos familiares, obviamente, probablemente van a querer que pensemos más como ellos, que aceptemos las cosas como todos los demás, ser personas normales. Y algo que se puede siempre hacer es, primero que nada, no ser como ellos. Si una persona es grosera o de la manera que sea, incómoda, no tenemos que ser como ellos. Y olvidarnos esta idea de que ellos empezaron o de que si ellos son así, yo puedo ser así. Eso ya depende de cada persona, porque es como dicen, mm, lo que dice, siempre se me olvida eso. Lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro, queriendo decir que si Juan está hablando mal de Pedro, eso habla de Juan. Ahora es lo mismo de una persona. Si una persona es arrogante, no es como, no acepta que otras personas pueden ser diferentes, dice mucho de esa persona. Y eso no significa que tengamos que ser así, al menos que nosotros nos metamos ya en la discusión y queramos ser como ellos, pero recuerden, no tenemos que ser como los demás. Y obviamente la familia va a, en algunas familias, no todas, pero van a querer cuestionar el por qué hacemos cosas diferentes. Y hay que entender que muchas personas tuvieron un estilo de vida donde nunca tuvieron la oportunidad, bueno, todos tienen oportunidad, pero tal vez nunca, por alguna razón, nunca se les dio la idea de preguntarse el por qué hacen las cosas. Ahora ustedes pueden intentarlo, pero no estamos aquí para convencer a nadie. No podemos estar en los pensamientos de otras personas, porque si una persona no quiere hacerlo, eh, al final esa persona va a decidir. No podemos pensar por ellos. Y lo importante sería no tratar de convencer a nadie. Algo a mí que me dijeron los seres de dimensiones superiores hace mucho tiempo es no hablar de estos temas al menos que me pregunten, porque primero he descubierto que me siento más cómodo así. Es por ejemplo, yo casi no veo gente, pero cuando veo gente no voy a llegar y decir, eh, oye, que los sirianos dijeron esto, ¿no? Entonces no digo nada, simplemente
observo, veo em, qué puedo, qué tipo de conversación podría tener. Y ya si alguien directamente me habla, me pregunta sobre eso, pues ya hablo al respecto. Y yo recomendaría lo mismo, que es muy saludable para uno mismo. No meterse como siempre respetando las creencias de los demás para, y pedir respeto a nuestras creencias. Y no necesariamente tener que hablar de nuestras creencias. Y bueno, esto y lo digo asumiendo que la mayoría de la gente que nos está viendo tiene creencias similares a las que tenemos Ivonne y yo, basado en todos los videos que hemos visto. Entonces, muchas de estas creencias incluye el no ser, el no querer ser parte de la Navidad, de los Reyes Magos, o tal vez verlo de un ángulo un poquito diferente, con otra perspectiva. No, no necesariamente significa que la Navidad sea mala, es simplemente es importante preguntarnos el si queremos hacer las cosas que se hacen tradicionalmente. Y si lo hacemos, pues no hay ningún problema, pero sí ser consciente de que lo estamos eligiendo conscientemente, no simplemente hacer las cosas por hacerlas. Incluso cosas pequeñitas, no solo en Navidad, por ejemplo, no sé si se han preguntado alguna vez que si alguien nos dice buenos días y contestamos automáticamente buenos días. Y digo, no hay nada de malo en eso, pero en la conciencia cambia todo. Si una persona nos dice buenos días y nosotros conscientemente pensamos y queremos regresar la palabra buenos días, bueno, eso ya es algo consciente que estamos haciendo. Ahora, si conscientemente por alguna razón decidimos decir otra cosa, también es una decisión consciente. Probablemente la otra persona se va a sentir indignada porque ya tiene la expectativa de recibir la misma palabra, Ujú. pero eso hasta podríamos usarlo como un entrenamiento para saber si estamos siendo conscientes de nuestras elecciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Y bueno, regresando a la familia, en- hay que poner barreras, hay que pasar tiempo en silencio. Ahora, siempre hablamos de meditación, que meditación es una de las mejores maneras para estar con uno mismo, pero estar en silencio es como una meditación, se necesita de vez en cuando. Entonces, tomen el tiempo que cuando puedan para pasar un tiempo en silencio, sin televisión, sin música, solo en silencio. El silencio es muy, muy bueno. Incluso si van manejando, yo sé que mucha gente escucha música. Dejen de hacerlo al menos una vez y luego inténtelo otra vez más. Y, y así poco a poco van a poder escucharse a sus propios pensamientos y muchas otras cosas, o al menos van a tener la mente menos ocupada en otras cosas para ser un poquito más conscientes de nosotros mismos. Y ahora hay otras cosas que nos van a afectar. Cuando estamos con otras personas, simplemente por el hecho de estar cerca de ellos, recuerden que nuestro cuerpo tiene un campo electromagnético alrededor de nosotros, que es más o menos del mismo tamaño que de nuestra altura, un poquito más. Entonces, simplemente sí, porque la estatura de una persona es más o menos la misma distancia que si abrimos los brazos, de dedo a dedo, es más o menos la misma distancia de nuestra altura. Entonces, si imagínense que si extienden las manos, hasta ahí llega su campo electromagnético. Entonces, si alguien también estira las manos y nuestras manos se podrían tocar, estamos compartiendo el mismo campo electromagnético. Entonces, lo que quiero decir con esto es que simplemente por el hecho de estar a un lado de una persona, que nuestras manos se puedan tocar, ya estamos compartiendo energía. Entonces, una cosa es no querer hablar con ellos o no querer interactuar mucho, pero simplemente por estar a un lado de ellos vamos a ser afectados. Ahora, yo personalmente, por experiencia propia, quiero decir que una persona que está bebiendo alcohol, es probable que en algún momento lo que puede pasar es que, y esto depende de cada persona, no, a algunas personas les pasa más, a otros menos. Literalmente hay seres que entran a su cuerpo, incluso entran aquí por la parte de atrás. Incluso a veces los he visto como entran. Y, y es por eso que mucha gente que está borracha, pues no recuerdan, porque no eran ellos, era otro espíritu literal. Y obviamente es parte de ellos, parte de su espíritu aún está presente, pero hay varios espíritus que entran temporalmente porque les baja la vibración, el alcohol,
y le da la oportunidad a otros seres de entrar. Y es por eso que se empiezan a comportar diferentes. Cada quien reacciona diferente a su manera. eh, no lo sé. Yo no he tomado, entonces no tengo esa experiencia, pero sé que muchas personas que toman han sido afectadas más que otras. Ahora, entonces por eso hablo del campo electromagnético, que cuando estén cerca de otras personas, que tomen en cuenta que simplemente por estar en, en esa distancia, están compartiendo energía. Y sobre todo si es una persona que está bebiendo o que ya está borracha, pues bueno, hay que tomar mucho eso en cuenta. Ahora, hay otra cosa bueno, yo experimento muy fuerte, es también como un tipo de energía que como unos 30 centímetros que sale en el pecho, en la mitad del pecho, que eso para mí, por ejemplo, para mí abrazar a alguien, ahí sí como que tengo mucho cuidado porque esta parte, es decir, la parte en medio del pecho, que sería como el chakra corazón, hay como un tipo, yo después de una meditación siento que está más, es como un remolino que se intensifica y está como unos 30 centímetros de distancia. Y entonces cuando estás abrazando a alguien por mucho tiempo, recuerda que estás compartiendo este remolino de energía. Que por ejemplo yo cuando, bueno, yo no me acerco mucho a la gente y si me acerco pues decido con quién. Y en caso de que, no sé, por ejemplo, a veces tengo que estar en un lugar que hay una persona enfrente de mí, pues yo me volteo a un ladito para que no compartir al menos mi remolino, bueno, el chakra corazón. Am, y bueno, tal vez esto que estoy diciendo pueden pensar que esto es como, ¿y cómo es posible que no abrazas a otras personas si tenemos que ser seres conscientes? Ahora hay que recordar que amor incondicional no es lo mismo que tolerancia incondicional. Es muy, muy, muy importante tener nuestras barreras, nuestros límites. Y, y si alguien no respeta esos límites, entonces tenemos que buscar la manera de buscar nuestra protección, de sentirnos seguros. Entonces nuestras barreras van a ser diferentes para cada persona, para cada situación, pero es importante tenerlas, porque si no las tenemos nos podemos afectar a nosotros mismos. Y es por eso que hablo de tolerancia incondicional, no es amor incondicional, porque tiene mucho esta idea de que hay que ser amor, tener amor, amor incondicional hacia todos y hacia todos, pero si no tenemos barreras, límites, alguien se puede aprovechar de eso y pasa. Es por eso que las barreras, los límites son importantes y no es necesario tener tolerancia incondicional. Imagínate que tengamos tolerancia incondicional a que nos puedan decir cualquier cosa, no respetar nuestro espacio personal y que nos insulten en todo momento. Entonces, obviamente eso no es cómodo, es incómodo. Entonces, buscar la manera de cómo salir de eso. Es solo es importante recordar que amor incondicional no es tolerancia incondicional. Y ahora, cada quien tiene sus creencias. Y si una persona, la mayoría de las personas en México son católicas. Bueno, yo crecí en una familia cristiana, pero no tampoco eran muy, muy religiosas. Y, y bueno, digo religiosas porque tengo tres hermanas. Y, y cada quien lo entiende a su manera, es decir, no podemos hablarles en su idioma. Por ejemplo, bueno, obviamente a estas alturas mi familia ya sabe muchas cosas de mí. Ya les hablo de los sirios y de otros seres. No me entienden todo, pero a veces les hablo su idioma. Es decir, hablar su idioma significa hablar que algo de una manera que ellos entiendan. Por ejemplo, no voy a llegar con mi mamá y le voy a decir, sabes que estuve hablando con los sirios y los sirios me dijeron que el amor incondicional. Entonces, como son un poquito más religiosos, para hacerlos sentir más cómodos, que es lo mismo, solamente traducido al idioma de ellos, podemos hablar, por ejemplo, puedo decir, sabes que estuve hablando con un ángel, que es lo mismo que interdimensión superior, bueno, traducido en eso. Y en lugar de decir universo, puedes usar la palabra Dios, o es decir, cambiar todo de tal manera en que, porque muchas veces estamos hablando de lo mismo, simplemente que usamos palabras diferentes o lo visualizamos de manera diferente.
y pensamos que, o sea, no es exactamente lo mismo, pero al menos nos entendemos. Entonces, y así puede haber, porque muchas veces puede haber muchos malentendidos simplemente porque usamos palabras diferentes, como en religiones. En religiones muchas veces se habla de lo mismo, pero están usando palabras diferentes, por lo tanto se cree que están hablando de cosas contradictorias, cuando no siempre es así. A mí siempre se me hizo muy interesante la idea de que nosotros, por ejemplo, en la iglesia decían, o he escuchado que dicen, Dios es amor. Y digo, pues sí, tiene sentido, porque Dios es amor y nosotros, y Dios es amor incondicional y nosotros, el verdadero yo, es amor incondicional. Entonces, lo que ellos entienden como Dios es en sí nosotros. Entonces, sí, tiene sentido, simplemente que si entendemos automáticamente esta parte de connotación religiosa de que, uy, estamos hablando de religión por escuchar la palabra Dios, entonces ya lo rechazamos, pero no necesariamente estamos hablando de cosas diferentes. Ellos tienen sus propias palabras y podemos hablarles en su idioma para, pues, para entendernos un poquito mejor. Y bueno, pero como siempre, poner nuestros límites. Y bueno, antes de continuar, Ivonne, ¿quieres compartir algo? Em, mucho, sí. No, sí, nada más esta parte que dices de ser muy conscientes, ¿no? Estar muy conscientes en el por qué hago lo que hago o para qué hago lo que hago, ¿no? O sea, y esta parte de los límites, porque si yo hago lo que hago para quedar bien con el otro, para que el otro me quiera o, ¿no? O desde la herida de rechazo y abandono, para no ser abandonada, para no ser rechazada, para no ser traicionada, para no ser tratada injustamente, ¿no? Eso es hacer las cosas por miedo. Y entonces el resultado es que eh, mi campo energético va a estar vulnerable si yo lo hago desde ahí. Y entonces puedo, pues, captar, ¿no? Mucha de la energía del campo que no necesariamente son energías armónicas, ¿no? Estas fechas, como son se crean campos de vulnerabilidad, porque hay muchas emociones a flor de piel, aunque la gente no las quiera reconocer o no quiera hablar de las emociones, porque hay muchas personas que no hablan de las emociones, no las gestionan, no las ponen, pero eso no quiere decir que no estén presentes, están presentes en el campo. De hecho, mucho del alcoholismo, muchísimo del alcoholismo, tiene que ver con emociones no habladas, ¿no? Los alcohólicos que yo conozco son personas muy sensibles, pero que no tienen la menor idea de cómo carambas lidiar con sus emociones, ¿no? Y eso sucede también con la comida, porque comemos mucho más, muchísimo más de lo que deberíamos de comer. Y eso también nos pone en un estado energético vulnerable, muy vulnerable, ¿no? Y el mismo proceso que acabas de mencionar de que has percibido, ¿no? Como entidades pueden entrar a ti si estás en un nivel de alcoholismo, también si estás empachado de comida, ¿no? Si ya estás rebasado de haber comido tanto. Entonces, creo que es importante que nos demos cuenta eh, que hay una cuestión de que nos quieren así, nos quieren en ese estado vulnerable para podernos manipular, ¿no? Y es como, pero es Navidad, y bueno, y es la fecha de amor. Pues no, no lo es porque las emociones están muy alteradas y porque las reuniones familiares son muy caóticas.
Y las reuniones familiares con alcohol, que pues básicamente es todo mundo, se puede convertir en un lugar de mucho peligro para los chavos, para los niños. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que esto es así, ¿no? Y yo lo hablo desde la experiencia personal, ¿no? Mi papá era alcohólico, nadie quiso reconocerlo nunca, ¿no? Pero era alcohólico y era de estas personas que no podían lidiar con sus emociones porque no tenían la más mínima idea de cómo se hacía eso. Entonces, pues se dedicaba al alcohol, ¿no? Y, y no solo él, ¿no? Los hermanos, los tíos, los primos, el alcohol era lo principal, ¿no? El principal actor junto con la comida. Y eso se vuelve un problema, ¿no? Yo me acuerdo que para mí poder hacer a un lado la comida navideña fue terrible, ¿no? Me veían como bicho raro, ¿no? O sea, más allá de si son a lo mejor protestantes, católicos, judíos, ¿no? Para mí era el tema de la comida, porque aquí en México, o por lo menos en mi círculo, ¿no? Los romeritos del bacalao, el pavo, o sea, son así lo más alto, ¿no? El alimento más, más querido. Y yo no soporto, ¿no? No me gusta, no tanto por el sabor, sino por lo que significa para mí, por lo que yo viví, por la experiencia del alimento, ¿no? Y entonces yo no quiero, ¿no? Yo me conformo con comerme una deliciosa torta de jamón y queso y ahora ya preferencia sin jamón. Eh, ¿No? Pero es como, ¿cómo? ¿No vas a comer de la deliciosa comida que compramos, hicimos? Pues no, ¿no? Y ahí es donde hay que tener esos límites, ¿no? De proteger lo que uno es y en lo que uno cree y lo que uno va manejando, ¿no? Porque eso es lo que nos da el poder personal y eso es lo que nos da el proteger nuestro campo energético. ¿No? El ya no caer en esas trampas y no estar, poner mi salud física, emocional, mental, energética por encima de el campo en el que uno está, ¿no? Básicamente. Esa sería. Sí, muy bien. Y también es muy interesante lo que dices porque van de la mano, es decir, el, es muy fácil reemplazar un placer temporal por un objetivo a largo plazo. Entonces, em, si se quieren dar un regalo para esta Navidad debajo del arbolito, desen este regalo a ustedes mismos porque dicen que no, es decir, quererse uno mismo es trabajar, o sea, se necesita disciplina mental. Ahora, disciplina mental es un entrenamiento para vivir más conscientemente. Por ejemplo, para el tener voluntad de no simplemente, por ejemplo, si ven hay alguna comida que les gusta mucho, pero saben que no es buena para ustedes, el tener la voluntad, la fuerza mental de decir, no, no voy a caer en algo temporal, una satisfacción temporal porque me quiero, porque me amo y voy a trabajar en algo. Eso es un entrenamiento para vivir más consciente. Ahora, yo sé que hay muchas personas que no les gusta esto porque es trabajo mental y es muy, no están acostumbrados y no quieren. Yo sé que mucha gente que nos está viendo toma alcohol y obviamente pues no los voy a juzgar, pero los invito a que, primero que nada, es posible. Yo no he tomado alcohol en toda mi vida, entonces es posible y lo digo por experiencia propia. Ahora, si pueden, yo tomo solo agua y los invito a que tomen solo agua purificada, nada más. Yo sé que la tentación va a ser fuerte, va a ser difícil, que decirle no a las personas, pero eso es voluntad, eso es quererse, amarse a uno mismo, es tener disciplina mental. Y esa disciplina mental
como dije antes, para tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes y tenemos que empezar con algo. Ahora, si quieren empezar con algo, no se esperen hasta Año Nuevo. Recuerden que Navidad, la palabra Navidad viene de la palabra latín nativita, que significa nacimiento, por si quieren verlo, un nuevo yo. Entonces pueden tomar esta oportunidad de empezar un nuevo yo. Y, y recuerden, estamos viviendo solo porque muchas veces la gente toma solo porque es una tradición. Hay gente que incluso no quiere que ve estos videos, pero o hay gente que no quiere hablar conmigo porque saben que les voy a decir que dejen de tomar. Y no me lo han dicho, pero yo lo sé. Ahora, los invito, al menos que lo intenten, ¿vale? Em, recuerden que tal vez podemos decir que es tradición, pero por ejemplo, los judíos no toman alcohol. Em, y bueno, hay muchas otras cosas que podemos usar como ejemplo. Los seres de dimensiones superiores, y estoy hablando de los menos avanzados, no los que ya son luz y viven en otro mundo, los menos avanzados, los que están más cercanos a nosotros y que son seres lirianos que viven, por ejemplo, los pleiadianos, de los más bajos que todavía tienen cuerpo, ellos comen 2 veces por día y toman solo agua. Entonces no toman gaseosa, no toman soda o algo así. Em, comen, son veganos, yo soy vegano, pero bueno, eso ya es algo de ustedes. Y si quieren hacerlo, pues adelante también, pero eso ya depende de cada persona. Pues solo hay que hacerlo bien, porque por ejemplo, solo para que sepan, porque no les aconsejo que se vayan a ser veganos de un día para otro sin saber qué comer. Es muy, muy importante. Si van a ser veganos, yo por ejemplo, yo soy vegano, yo no como nada de carne, pero la carne contiene hierro y hay que reemplazar ese hierro. Por ejemplo, las lentejas tienen mucho hierro. Yo cada 3 días como al menos un poquitito de lentejas y eso ya te reemplaza todo el hierro que necesitas de de la carne. Ahora hay otras cosas como la vitamina B12 que es un poco difícil, pero lo encuentras en algunas verduras. Pero hay que hacerlo sabiendo, porque si no les va a dar anemia. No, mucha gente dice que se fue a ser vegano y después lo dejó porque no le cayó bien. Obviamente hay que estudiar qué necesitan reemplazar. Y el hierro es lo más importante porque está en la sangre y afecta el cerebro. Entonces, obviamente se van a destruir. Entonces hay que saber antes de hacer cualquier cosa. Pero bueno, regresando lo del alcohol, quererse a uno mismo, si pueden, no es que si pueden. Aquí les doy un ejemplo, sobre todo para los hombres. Bueno, por ahora, lo siento, mujeres, denme un minuto para hablarles solo a los hombres, ¿vale? Hombres, imagínense mm, cuando ven una mujer desnuda o semidesnuda, ¿no han sentido que les sale ese instinto de que hay algo que les cambia en el cuerpo? Este, que a veces pasa, ¿cómo se llamaría? Lujuria, algo así, por así, no sé la palabra. Eso es energía. Y esa energía nos altera el cerebro. Ahora, cuando le pasa a las mujeres también, pero es más común en los hombres, porque estamos programados, hemos sido programados de esta manera. Ahora, cuando eso ya está en el cerebro, si no lo controlas, te va a controlar y te va a controlar toda tu vida y es muy probable que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque muchas decisiones que se han hecho con la mente alterada de esta manera. Ahora, mi punto es, y esto no solamente estoy hablando de 5 minutos, estoy hablando de toda la vida, porque casi todas las novias que se han elegido porque se alteraron o porque una decisión que se tomó en un momento alterado. Ahora, esto no solamente pasa con la lujuria, esto pasa también con el alcohol, con la comida, con todo lo que Ivonne estaba hablando. Ahora ya regresamos con las mujeres también. Entonces, esto es exactamente lo mismo, es una energía, pero hablé de la energía sexual porque la energía sexual es más fácil de ver porque es muy fuerte, pero esto también pasa con otras cosas y es por eso que es importante tener disciplina mental para quererse uno mismo y tener esa voluntad de querer hacer un cambio realmente, porque eso, créanme, yo creo que la disciplina mental es lo más fuerte que hay, porque si una persona que no tiene disciplina mental, es muy fácil convencerlos de cualquier cosa. Nunca se han preguntado por qué las cosas más sencillas, por ejemplo, la comida.
nada nutritiva, está muy accesible. El, ¿Saben por qué? Si la pornografía fuera buena en general, sería ilegal, pero está disponible. O está medio controlada, pero está accesible. Ahora, pónganse a pensar en eso. Todo lo que está es como lo que pasó en el 2020 y después le dieron como unos líquidos gratis. Pues todo lo que es fácil es porque están siendo parte del producto. Entonces lo que nos hacen difícil, lo que no promueven, es probablemente lo que no quieren. Así como no quieren que pensemos en ciertos temas y no nos hablan de cómo trabajar en nosotros mismos y lo hacen difícil porque saben dónde atacar. Atacar en mantenernos alejados de esa disciplina mental. Imagínense que una persona em, que trabaja mucho en su cuerpo tiene una disciplina, bueno, normalmente, no todos, tiene una disciplina mental fuerte. Y es lo mismo, no tenemos que trabajar físicamente, bueno, al menos que quieran, pero es importante también trabajar en esa voluntad. Y esa voluntad nos va a llevar lejos. Es como un entrenamiento para tener una vida consciente, va de la mano. No podemos tener una vida consciente sin tener voluntad. Y bueno, o si ya bueno, de una manera un poquito más graciosa, como estuvimos hablando en el programa pasado, la idea de Santa Claus viene de Krampus, de un, y antes de Krampus venía de ser Nunos, que era un dios celta que estaba relacionado a la Madre Tierra. Entonces, si quieren, pueden visualizar Santa Claus y transformarlo en la Madre Tierra. Y bueno, también hablamos de Jesús, que tenía simbolismo con el sol. Entonces, cuando vean a Jesús, pueden imaginarse el sol, porque la meditación que estuvimos haciendo Ivonne y yo hace unos meses hablaba de conectarse con la madre tierra y conectarse con el sol o el universo. ¿Vale? Esto es solamente una manera de visualizar y es la meditación, probablemente la meditación más potente que conozco y, y sencilla. Entonces, lo interesante es de que estos símbolos, bueno, Santa Claus y Jesús están ahí en Navidad. Entonces, si se les facilita, pues pueden transformarlos en su cabeza y pensar de manera diferente. Ahora, aprovechando que estamos hablando de temas de cómo cuidar su salud, esto yo no conozco mucha gente que sienta esto, pero yo personalmente es algo que soy extremadamente sensible. Estoy hablando del Wi-Fi o Wi-Fi, no sé cómo lo conozcan. Yo lo puedo sentir en cualquier habitación, entonces, y de hecho, bueno, mis amigos, los que me conocen, saben que yo no entro a una casa, o si entro a una casa, yo lo primero que hago es desconecto el Wi-Fi. Y entonces, si pueden, apáguenlo en la noche, o no lo usen, o desconéctenlo cuando no puedan, o no duerman, o no trabajen, o no estén mucho tiempo cerca del router, de donde se esparce el Wi-Fi. Y el teléfono, si está conectado al Wi-Fi o datos, no lo tengan mucho tiempo cerca de su cuerpo. Y, y bueno, em, esto es para aprovechar de que estamos hablando de cómo beneficiarse de la salud. Oh, y otra cosa, los que usan auriculares de Bluetooth, también traten de evitarlos si pueden. Como ven, yo tengo todo en cables, todo. De hecho, tengo internet aquí, pero es a través de cable y desconecte el Wi-Fi. Y todo aquí detrás de mi computadora están muchos cables, pero porque yo prefiero tener muchos cables que tener Wi-Fi. De hecho, yo tengo un medidor de electromagnetismo que constantemente reviso solo para, bueno, aunque no revise, lo voy a sentir más tarde, pero muchas veces prefiero detectarlo antes para no tener un dolor de cabeza. Y bueno, si ya quieren ir a ese extremo, pues bueno, adelante, pero esto me gusta mencionarlo porque solo porque no lo puedan sentir no significa que no les esté dañando. Entonces, en mi caso es más fácil porque yo lo puedo sentir, pero hay que recordar que está ahí, que nos puede dañar. Y también si están muy cerca de una torre de teléfono, no sé, unos 20 metros, podría estarles afectando. Entonces tratan de tener cuidado con esto. Pero bueno, como siempre, lo mejor es siempre estar bien con con uno mismo, observándose qué es lo que pasa adentro. Observar sus pensamientos. Es como les digo, estar en silencio. Y no necesariamente tiene que estar en silencio para observar sus pensamientos.
pero es una buena manera de practicar. Y recuerden también que todos tenemos guías, guías o ángeles, como quieran llamarles. Yo sé que para muchas personas les cuesta trabajo creerlo, incluso para mí también en algún momento me costó trabajo creerlo, incluso para poder yo creérmelo ya, entenderlo realmente. Yo lo que hacía a veces me sentaba en una silla y ponía una silla enfrente de mí y me imaginaba que estaba hablando con uno de mis guías y me ayudó. Bueno, si ustedes ya quieren hacer eso, pues adelante, pero recuerden, nunca estén solos. ¿No? Si se van a su cuarto y se van a una esquina y dicen, no, es que estoy solo, pues no, no es cierto, nunca están solos. O sea, nunca, eso es literalmente imposible. Am, ahora, bueno, nos queda tiempo, Ivonne, ¿no? Ujú, Ahora, si van a, me gusta lo que dijo Ivonne, de que comemos mucho más de lo que deberíamos, y sí, eso es lo que los seres de dimensiones superiores han dicho varias veces. Entonces, am, aprovechen la comida, pero o sea, hay que comer conscientemente. Y sobre todo ustedes que están en México, a mí me gusta el aguacate y saben, un aguacate aquí cuesta 3 euros. Un aguacate, no el kilo. Ustedes que 3 euros ujú, serían como 65 pesos. ujú. Y con eso se compran un kilo fácil, o dos tal vez. Y aquí No, es ya, un no, ya está aguacate. más caro, Ya está más caro. Bueno, bueno, pero sí. de todas maneras es más accesible. Bueno. um, y, y bueno, ya, dejando el aguacate atrás, vivir un poquito más en el presente. Recuerden que la idea de observar los pensamientos incluye muchas cosas, pero por ejemplo, muchas veces estamos pensando en el pasado y no nos damos cuenta y como no estamos observando lo que estamos pensando, nos quedamos atorados ahí. Y recuerden, pensar mucho en el pasado puede traer problemas incluso depresión y pensar mucho en el futuro puede traer ansiedad. Entonces, vivimos más en el presente y ya nos evitamos automáticamente pues, la depresión y la ansiedad. Es decir, así de sencillo. Pensar mucho en el pasado nos trae depresión y pensar mucho en el futuro nos trae ansiedad. Y bueno, ahora la idea de un año nuevo, si lo quieren ver así como un comienzo nuevo, pues bien, está bien, pero recuerden que es solo una idea, es una forma, es una imagen mental que la podemos usar para, pues, para comenzar una nueva idea, pero esa nueva vida, esa nueva, lo que sea, ese nuevo ciclo lo podemos usar en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana y puede ser en 5 minutos. Todo está en la mente. Entonces, por eso hablo mucho de la disciplina mental, para poder nosotros controlar o poder definirnos o darnos esta idea de que hay un nuevo comienzo, es sin la necesidad de tener algo como el año nuevo. Tenemos que primero tener una disciplina mental para nosotros poder primero observar lo que está pasando en nuestros pensamientos y después meterle ideas a nuestros propios pensamientos, donde ya nosotros tenemos el control y podemos decir, bueno, mañana quiero que sea un nuevo día o hoy mismo, en este momento ya no tengo que esperar, porque al final son decisiones, todo lo que hacemos, todo sin excepción, son decisiones. La diferencia es si la decisión fue consciente o inconsciente. Y mientras no estemos conscientes de que hemos hecho la decisión, es una decisión inconsciente. Entonces la idea es ser más conscientes de las decisiones que tomamos para hacerlas conscientes y vivir de manera consciente. Es por eso que siempre hablamos de vivir conscientemente, porque parece como algo sencillo, que en realidad es sencillo, solo que requiere disciplina mental y práctica, porque hemos vivido tantos años de manera inconsciente que para hacer ese cambio se necesita disciplina mental, se necesita voluntad. Entonces, pero ese cambio nos cambia todo. Y todo, todo en absoluto. Es decir, no, ni siquiera tienes que tener información, simplemente el vivir consciente. Poco a poco empiezas a ver las cosas de manera diferente, donde tú mismo te das cuenta de qué cosas, ya sabes qué hacer, en qué cosas enfocarte y en qué cosas no. Y, y bueno, Ivonne y yo tuvimos hicimos un video de la meditación del corazón. Vayan a verla, háganla todos los días si pueden. Yo hago eso todos los días o cuando puedo. Eso es una meditación guiada que está aquí en este canal. Entonces vayan y hagan eso y
les aseguro que después de varias semanas o meses van a ser una persona diferente. Y bueno, nos queda poco tiempo, Ivonne. Algunas palabras. Ujú. Sí, es muy importante esto de la meditación, ¿no? Estarlo haciendo constantemente y aunque sientas que, porque seguramente las primeras veces, si es que ya has meditado y lo dejaste de hacer, o si apenas estás empezando, es muy probable que lo dejaste porque sentiste que no pasaba nada o que te quedabas dormido, que es lo más común, ¿no? Quedarse dormido. Y es decirte, no importa, no importa, síguelo haciendo, porque es una manera que tiene tu cuerpo de ponerte a dormir para que empiecen a pasar las cosas que tienen que pasar, eh, porque luego metemos la mente, ¿no? Entonces, síguelo practicando porque eventualmente vas a ser capaz de hacerlo bien, ¿no? Estando presente, estando consciente. Eh, y además de verdad, es una manera muy linda de empezar a conectar con tus seres de luz, porque todos tenemos seres que nos hablan, ¿no? Y todos tenemos la posibilidad de escucharlos, ¿no? Como dice Eduardo, siempre están aquí, siempre, siempre, ¿no? Yo les digo que de repente los salones están llenísimos de seres, porque no solamente están los seres físicos, sino los seres de luz que acompañan a cada uno de ustedes. Y pues a mí me gusta llamarle el equipo cósmico. Es tu equipo cósmico, tienes muchos seres que están ahí y cada uno de los seres que está contigo tiene una misión especial, cada uno tiene ¿no? Es como tener al mecánico y al herrero y al carpintero, o sea, tienes especialidades y están todos ahí para ti. Pero muy frecuentemente, mucho más de lo que quisiéramos, están cruzados de brazos, ¿no? Están nada más así como escuchando y viendo, porque no pueden entrar si no es porque tú lo solicites, ¿no? Por el libre albedrío. Tienen que respetarlo a fuerzas. Entonces, si tú no te pones en disposición, si tú no hablas y les platicas y los invitas a participar en tu vida, pues no pueden, aunque estén aquí, ¿no? Aquí están paraditos, ¿no? Pero si tú no les dices, hey, échenme la mano, ¿no? Pues no están, ¿no? Y bueno, justo me están diciendo que les comparta algo que yo comparto con todos mis alumnos y que hacemos diario, que es yo le llamo invocación, que me gusta mucho, que es muy bonita porque nos ayuda y que se las comparto para que la usen en estas fechas y siempre, que es en la conexión con ese o esos seres, como sea que tú concibas, ¿no? Sería algo así, ¿no? Y hacerlo con las manos es muy bueno porque le da también a mi cuerpo la señal de que estamos conectando, ¿no? Y es así decir, pon en mi mente tus ideas, tus pensamientos y tus intuiciones. Pon en mi cara tu faz. Pon en mis ojos tu visión. Pon en mis oídos tu escucha. Pon en mi nariz tu respiración. Pon en mi boca tus palabras y tus silencios. Pon en mis brazos tus abrazos, en mis manos tus caricias. Pon en mis piernas tu caminar, en mis pies tus pasos. Pon en mis entrañas tu misericordia, en mi corazón tu amor y tu compasión. Pon en todo mi cuerpo tus acciones
que sea yo una digna representante de ti, que todo el que me conozca te quiera conocer y amar. Y eso sería. Y bueno, quisiera agregar que para las personas que tal, hay personas que probablemente están diciendo, qué ridículo, ¿cómo le voy a hablar a alguien que no está ahí? En algún momento yo pensaba lo mismo, pero imagínense que yo me salía a la calle y empezaba a hablar solo supuestamente con los guías o pensando que no me iban a escuchar. Y en esa época yo estaba con los sirios, es decir, con la canalizadora que hablaba con que los sirios hablaban a través del cuerpo de esa persona hacia mí. Entonces yo iba en la calle y me ponía a hablar solo con mis guías. Y yo decía, bueno, si me escucharon, me van a contestar algún día. Yo después fui a hablar con los sirios. Ese mismo día fui a hablar con los sirios y los sirios me dijeron, oye, tus guías me están diciendo que te conteste esto. Literal me contestaron todas las preguntas que hice. Entonces, sí están ahí. O sea, fue una prueba. Me gustaría que ustedes lo vivieran también, pero les doy mi testimonio de que sí escuchan. Por más increíble que parezca, bueno, ahora ya no se me hace nada increíble, pero porque ya estoy acostumbrado, pero al principio sí fue como sorprendente. Y esto lo digo solamente para aquellos que siguen con esta idea de que no están ahí. Pues yo les puedo asegurar que sí están ahí porque me han contestado todas las preguntas que yo hablo solo. Y bueno, lo que pasa es que muchas veces nos hablan, pero pensamos y nuestra mente está muy ocupada y no escuchamos, no tenemos la suficiente atención. Ahora, muchas veces se nos ocurre una idea. Esa idea muchas veces no viene de nosotros mismos, no la pensamos nosotros, son ellos. Fue un mensaje de ellos y nosotros, como no creemos en ellos o no creemos que nos pueden dar mensajes, decimos, fue una idea que se me ocurrió, pero fue literalmente un mensaje. En casi todas las ocasiones, cuando se nos ocurre una idea, un mensaje. Entonces podemos simplemente cambiar en lugar de decir, se me acaba de ocurrir algo, reemplazarlo por, me acaban de decir algo. Y van a ver cómo vamos a empezar a ver las cosas diferentes. Y bueno, retomando un poquito de lo que decía de que no hay final, de que es solamente una forma, una manera de visualizar las cosas. Esto, vean lo que todos los días son Navidad, todos los días son Año Nuevo, pero todo depende de ustedes. No tenemos que depender de algo externo para que nos diga eso, nosotros lo definimos. Este no es el final de un video, porque pueden ir a regresar y verlo otra vez, o nos vamos a ver otra vez el próximo año. Pero esta idea de final es como en el segundo libro. Mencioné que este no era el final de un libro, que todo es una forma, porque en realidad todo depende de nosotros, de cómo queremos ver algo, cómo definimos las cosas, porque todos son formas, todos son manera de ver las cosas y nosotros tenemos ese control. Pero si no tenemos ese control, alguien más lo puede controlar por nosotros. Entonces hay que ser conscientes de eso. Y bueno, ya como mensajes finales, pues recuerden, probablemente cuando vemos a los egipcios y vemos que tenían muchos dioses o que tienen imágenes por todos lados, o cuando vemos a los indígenas que tienen ahí sus imágenes de dioses o de figuras raras que no entendemos, recuerden que esas mismas cosas que ellos están adorando algo, tienen una historia, tienen una imagen. Es exactamente lo mismo que se está haciendo ahora. Está la imagen de Jesús, la historia de Jesús, entonces se está adorando una historia. Ahora, no quiere decir que haya nada malo en esto, lo único que quiero decir es, así como podemos ver el pasado y decir, esa gente qué rara, o ¿por qué piensan en eso? ¿Por qué creen en esa historia? ¿Por qué adoran esa imagen? Pregúntense lo mismo, ¿por qué yo estoy adorando una imagen? ¿Por qué yo estoy creyendo una historia sin cuestionármela? Es exactamente lo mismo, solo es una imagen diferente, una historia diferente, pero es la misma psicología aplicada del pasado. Entonces, entre más conscientes seamos de eso, más control vamos a tener de nuestras acciones, de lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces así que cuídense, quiéranse y nos vemos el próximo. Nos vemos cuando nos veamos. Exactamente. Muchas gracias por estar, por haber estado presentes todo este año y reciban infinitas bendiciones para este mes y para lo que viene. Gracias, gracias.
Nos vemos después.